Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, refinado en fuego, y vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Colirio para mi pueblo. Cansado y confundido, sin hablar. Dios le pidió la vida de su hijo, el tesoro más preciado que en la vida pudo dar. Y aunque en su corazón no entiende nada, él camina por la fe a la cumbre del Moría, y al llegar el joven le hace la pregunta: Padre, ¿dónde está el cordero que pondrás en el altar? Dios proveerá un cordero en tu lugar. Dios proveerá en tu lugar, en tu lugar. Las manos del muchacho están atadas y su padre angustiado elevado su puñal, pero el ángel del Señor trabó su mano. Ya la prueba ha terminado y la fe logró triunfar. Contemplemos a aquel Padre de naciones, el que a Dios no niega nada y tiene fe sin vacilar. Contemplemos el altar del sacrificio. Ahí también hay un cordero que está puesto en tu lugar. Dios proveerá un cordero
Amén. Buenos días, feliz sábado. Estamos con ustedes aquí transmitiendo desde Colorian Studio. Estamos dando la bienvenida y saludando especialmente esta mañana a la iglesia de Santos Mardones que queda en Punta Arenas. Este tema fue pedido por la hermana Marjorie, que me invitó a predicar justamente para este día misionero. Como es un día misionero, me pidió que les pudiera hablar justamente de lo que es la misión digital o el misionero digital. Le puse por nombre a nuestro título la misión primero misionero digital. Me quiero presentar, ¿cierto? Mi nombre es Jerick Zambrano y les estoy hablando desde Iquique, Chile. Soy miembro de la iglesia Fortaleza del distrito suroriente de Iquique. Desde ya, mis queridos hermanos, les agradezco por haberme invitado a predicar justamente con ustedes, y también saludo a todos los que se conectan y a todos los que están conectados también en mi canal Colorian Studio, que también van a ver este tema. Desde ya agradecemos al Señor porque en estos extraños momentos en que vivimos en la pandemia, la iglesia ha tenido que saltar quizás a una forma digital de trabajo y nos permite estar hoy en día conectados a tanta distancia. Imagínense, desde Punta Arenas, conectados con Iquique, de una punta a otra de Chile, y podemos tener esta comunicación fluida, podemos estar mirándonos, ¿cierto?, en sus televisores, en sus celulares, quizás en sus tablets, o la forma que tienen de conectarse para la iglesia virtual. Y también por medio de las redes sociales, Facebook, YouTube, que también sirven como método y se han utilizado últimamente, además de Zoom y otras plataformas, para poder conectarnos con la iglesia y seguir en comunión espiritual. Yo lo veo como un milagro. Son de estas cosas que podemos rescatar de esto que está sucediendo en el mundo, y debemos entender que es un vislumbre quizás para lo que vamos a afrontar en el futuro, donde vamos a tener que avanzar, quizás no con tantos medios tecnológicos, pero sí predicando el mensaje a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Para comenzar con el tema, que lo tengo en diapositiva y vamos a dejar disponible las diapositivas para que lo puedan descargar y lo puedan ahí repasar, vamos a orar. Ahí donde tú estés en este momento, quisiera de que pudieran arrodillarse, o si están sentados quizás no pueden arrodillarse, pero sí vamos a cerrar los ojos. Desde ya vamos a pedir entonces la santa unción del Espíritu Santo para poder tener este tema y que sea de edificación para toda la iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias esta mañana porque tú nos permites estar conectados de punta a punta de nuestro territorio nacional, inclusive también de distintos países. Te pedimos, Señor Jesús, que este día sábado especialmente puedas ungir mis labios, mi mente, para poder trazar tu palabra, poder tener este tema importante para la iglesia de hoy en día. Y también te pedimos por el Espíritu Santo para que abra las mentes a lo que se va a hablar, a lo que se va a predicar, y tú puedas preparar, Señor, esas mentes, y puedas ser tú el que hable y no yo, y pueda nutrir a cada uno de los hermanos. Desde ya damos gracias, Señor Jesús, porque tu Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, y porque has prometido, aunque estemos en nuestros hogares, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, y aún virtualmente, tú estás. Te pedimos desde ya una bendición por las conexiones para que cada uno de los hermanos pueda seguir conectado. Y te pedimos, Señor, que tú puedas estar en este momento moviéndote en medio de nosotros. Gracias por todo, Señor Jesús. Te lo pedimos y te lo agradecemos. No porque haya mérito alguno en nosotros, sino en los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Desde ya entonces, mis queridos hermanos, vamos a ir estudiando la palabra y vamos a ir poniendo algunos principios. Para poder hablarles del misionero digital o la misión digital, como queramos llamarle el día de hoy,
me gustaría trazar algunos principios primero bíblicos para que podamos entender que el misionero digital o hacer la misión de manera digital simplemente es una extensión de los principios bíblicos que ya deberíamos estar practicando en los momentos normales de nuestra iglesia. Así que vamos a ir entonces a estudiar la palabra. Vamos a pasar entonces al PowerPoint. Lo van a ver ahí. Bueno, como ya les dije, mi nombre es Jerick Zambrano, soy de la Iglesia de Fortaleza, Distrito 1 Oriente, de Iquique, y estamos conectados entonces con todo el mundo a través de las redes sociales, y trabajo justamente por medio de internet con un ministerio personal que se llama Colorian Studio. Es un ministerio donde trabaja mi familia, mi hijo y mi esposa, y cada uno de ellos me ayuda o nos ayudamos también para poder trabajar en favor de la iglesia. Vamos a pasar entonces, yo les voy a plantear en esta mañana el espíritu misionero. Si ustedes ya lo tienen el día de hoy, ya obtuviste el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está relacionado íntimamente con el espíritu misionero. No pueden estar separados, y eso es lo que quiero plantearles desde ya en esta mañana. Me gustaría hacerles esa pregunta: si tienen ese espíritu misionero, y por lo tanto, si ya obtuvieron el Espíritu Santo. Vamos a revisar esto con la palabra, ¿ok? Me gustaría que fueran a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Mientras ustedes abren sus Biblias, porque me gustaría que ustedes fueran repasando estos textos con su Biblia, ¿ya? Y aquí viene uno de los principios. La Biblia sigue siendo el centro de la predicación digital. Así que tomen sus Biblias, busquen el capítulo, Hechos capítulo 1, versículo 8, mientras yo tomo un poco de agua. Entonces, ¿ya lo tienen? Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ojo, y aquí viene la clave. Recibiréis un poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Muchas veces pedimos por el derramamiento de la lluvia tardía, pero la lluvia tardía no tiene características distintas a la lluvia temprana. Es la plenitud, obviamente, del derramamiento del Espíritu Santo, y va hasta que sobreabunde y va a llenar la tierra con su gloria, ¿cierto? Pero los principios son los mismos, porque el Espíritu es el mismo. ¿Para qué fue dado este poder que se le entregó a los discípulos? ¿Fue para qué? Para ser testigos, ¿ok? En Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En cualquier lugar donde tú vivas, entonces el Espíritu Santo por el cual tú clamas, y espero que clames cada día, es para ser testigo de Jesús. Y por lo tanto, el misionero digital tiene que ser testigo de Jesús, porque dice que hasta el último de la tierra, y podemos entenderlo no solamente como un lugar físico, sino también como un lugar en el tiempo. Hasta que la tierra esté, entonces el Señor Jesús nos va a investir, ¿cierto?, con su Espíritu para poder ser testigos. Entonces, bajo este principio vamos a construir las labores del misionero digital, porque esa es la manera que podemos ahora hacer misión. Podemos cumplir este llamado que nos ha dado el Señor Jesús por medio del derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a avanzar. Les quiero presentar a este personaje el día de hoy. Me gusta mucho plantear a James White, o como ustedes lo conocen, Jaime White, y lo podemos conocer como el Pablo Adventista. Él tuvo que sufrir muchas penurias, era hombre sujeto a pasiones como nosotros, podemos leer su biografía, pero sin importar, fue un hombre misionero. Y él decía lo siguiente: el mensaje debe volar porque el tiempo es corto, o sea, no debe ser predicado, debe volar.
Y él apropia este texto de que vi un ángel, ¿cierto?, volar en medio del cielo. El mensaje debe volar a todos los lugares de la tierra. Y ahora es el momento, por medio de las plataformas digitales, en que podemos llegar a lugares que antes no podíamos llegar. Mi canal, por ejemplo, en este último tiempo ha podido llegar a distintos países que antes quizás no llegaba. Esta era la filosofía de Jaime White. Quiero hablarles un poquito de él como personaje. Ahí teníamos una foto cuando él estaba más joven, cuando se casó más con Ellen White. Y aquí vamos a tener una foto de él cuando ya estaba en su último día, ¿cierto? Más peladito, su barba. Él se convirtió, y aquí viene el llamado a los jóvenes. Él se convirtió a los 21 años. Él se había bautizado a los 15, pero él tuvo una conversión, un fuerte llamado a la obra a los 21 años. ¿Cómo? Jaime White escuchó el mensaje del pronto retorno de Jesús en la reunión campestre de Exeter en Maine en 1842. Entonces empezó a escuchar las conferencias, ciertos mileritas, con este mensaje de que Cristo estaba pronto a venir en 1844. Él en ese momento, miren, con 21 años, él era un joven útil, él ya era profesor. Él al escuchar el mensaje, ¿cierto?, abandonó su trabajo de maestro de escuela para hacerse predicador. Es bastante interesante esta manera de conversión. Él se encuentra con este mensaje y dice su biografía de que él no encontraba paz. Él sentía un llamado del Señor a llevar este mensaje y buscó acallar su conciencia. Yo no sé, mi querido hermano, cuando tú te bautizaste, ¿sentiste un fuego de poder comunicar a Cristo a otros? Y cuando empezaste a caminar, empezaste a callar ese llamado de la conciencia. Bueno, Jaime White, intentó acallar su conciencia. Entonces dijo, como yo soy profesor, voy a visitar a mis alumnos. Mi ministerio es mi trabajo y por lo tanto yo voy a visitar a los alumnos, voy a ver cómo están, cómo se sienten, ¿cierto? Y empezó a visitar a los alumnos. Pero cuando terminó ese trabajo de visitación, su conciencia le seguía llamando. Era la voz del Espíritu Santo que estaba martillando. Decía, no Jaime, tú tienes que predicar que Cristo viene, que está pronto a venir. Él se fue a la finca del papá a trabajar en el campo. Dijo, si mi mente está ocupada, esto yo me lo estoy inventando. Va a pasar todo esto. Y empezó a trabajar allí y su mente, su conciencia, el Espíritu Santo martillaba y él no podía obtener paz. Y entonces, solo cuando él, después de intentar rechazar este llamado, se humilla y acepta el llamado de ser predicador, él obtuvo la paz. Tan solo con 3 escritos que él compró de estas, donde enseñaban cómo predicar esta profecía, un estudio bíblico de las profecías mileritas, 3 escritos debajo del brazo, un gráfico de las profecías donde él se había gastado prácticamente todos sus ahorros, un caballo prestado que le dio su papá, con una montura vieja que estaba rota, que no tenía el acolchado del espaldar, ¿cierto? Él se subió a ese caballo y empezó un viaje de 100 millas a caballo, sin abrigo, en la nieve, para llevar el mensaje pueblo a pueblo, el mensaje del pronto retorno de nuestro Señor Jesús. Fue bautizado en el mensaje. ¿Cómo? Él le pasó una historia bastante interesante que me gustaría contárselas esta mañana. Esto no fue miel sobre hojuelas. Cuando él llegó a un pueblo, y una de las experiencias más fuertes que tuvo, no lo recibían muy bien. Le decían que estaba loco. Entonces dice que el pueblo, muchas personas se agolparon y tomaron bolas de nieve y lo fusilaron a bolas de nieve. Él estaba orando y cruzó una pesada bola que casi le vuela la cabeza. Le hubiera noqueado, probablemente hubiera tenido un TEC cerrado ahí o se hubiera muerto. Y cuando estaba en ese momento, él, lleno de nieve, su Biblia mojada porque estaba siendo sepultado de nieve, él se levanta,
cierra su Biblia y empieza a predicar de los juicios próximos que están por llegar a la tierra. Y que para los pecadores es tiempo de arrepentirse. Mientras lo lapidaban, no eran piedras, sino que eran piedras de nieve. El testimonio dice de que las personas, mientras él predicaba, fueron conmovidos, detuvieron su lanzamiento de bolas de nieve y empezaron a mirar hacia el suelo, siendo reprendidos. Esa bola de nieve con peso que le habían lanzado, había un clavo, le habían lanzado un clavo, esos grandes. Él toma este clavo y le dice: con este clavo que ustedes me lanzaron, me siento orgulloso porque con un clavo de estos clavaron a nuestro Señor Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y él dice el testimonio que hizo la pose de la cruz, puso sus manos en alto, ¿cierto? Y mostró sus palmas y hizo como que el clavo estaba siendo clavado, y en ese momento los rostros de las personas empezaron a llorar, a llorar, a llorar pidiendo perdón y diciéndole que por favor les indicaran cómo ser salvos, qué debían hacer para poder ser perdonados del cielo. Al final de ese sermón, y después de él indicarles, ¿cierto?, que debían bautizarse, empezaron a llamarle Pastor White. Su alma quedó fuertemente impresionada. El Señor lo había ungido. Mi querido hermano, yo te quiero invitar el día de hoy en la mañana. Tú puedes ser ungido como predicador, puedes ser ungido como misionero, puedes ser ungido como pastor, por medio del Espíritu Santo, por medio de ir a las líneas principales, para que puedas llevar entonces el bautismo de Cristo, el oprobio. Vamos a seguir avanzando con este tema. Entonces, ya les conté esta parte de la historia, ahí la tienen en diapositiva. Vamos a avanzar justamente con una parte interesante en esta mañana. Es la parte de una historia bíblica. No me quiero quedar solamente con la historia de Jaime White, que debiera impresionar a los jóvenes. ¿Qué estás pensando hacer con tu vida? ¿Ya? Recuerda que el Señor necesita misioneros. La iglesia tiene muchos planes para hacer misión. Tiene el One Year Mission, ¿cierto? Un año como misionero en el extranjero. Pero también, mi querido joven, tú puedes ser misionero donde tú estás. Quiero compartirles esta mañana esta historia para que puedan entender los principios que movían a nuestro Señor Jesús. Los principios de la obra misionera, que no tiene que ver con la preparación, no tiene que ver con el lugar, sino que tiene que ver con que tú seas ungido con el Espíritu Santo. Vamos a ir entonces a leer la historia de la samaritana y la vamos a ir comentando esta mañana, porque quiero quedarme con las lecciones misioneras que allí están. Se encuentran en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 43. Vamos a abrir las Biblias, les voy a dar ese tiempo para que puedan abrir sus Biblias. Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 43. Voy a tomar un poco de agua. Entonces, dice así: vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío,
¿Me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Aquí hay una lección interesante. Jesús no hacía acepción de personas. Hoy en día hay ideologías, hay doctrinas, hay política que divide a los hermanos, que divide a los hombres, que divide a las personas, inclusive el ateísmo. Pero Jesús no hacía acepción de personas. Este es un llamado fuerte que el Señor nos hace en esta mañana, para ti y para mí, primeramente para mí, para que aprendamos que todos son candidatos al cielo. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Mi querido hermano, el Señor Jesús pidió un favor para romper el hielo. ¿Tú tienes vecinos? Vuelvo a repetir, esta es una amonestación fuerte para mí, porque he estado estudiando este capítulo para poder hablarlo, y yo tengo vecinos, y probablemente no tenemos este contacto cercano que tenía Jesús con ella. Y ahí viene el llamado. Podemos pedirle favores a nuestros vecinos para romper el hielo, para abrir las puertas, iniciar la conversación. Yo soy muy malo para tocar la puerta, mi querido hermano. Pero podemos, toc, 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 pedir un favor al lado, ya que no podemos ir tan lejos. Pero podemos pedir un favor a un vecino. Podemos, si tenemos un WhatsApp, escribirle y empezar a romper el hielo. Primera lección del misionero. Debemos encontrar formas de romper el hielo, sin excepción de personas. Y entonces, aquella persona que rompió el hielo, se le hicieron preguntas a Jesús. Jesús le hicieron preguntas. ¿Por qué? Porque era extraño para ella de que Jesús le hablara. Entonces le dijo: ¿por qué me hablas, cierto? Jesús le dice: si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías esa agua y no yo a ti. Entonces, ¿eres tú, dice ella, mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús encontró aquí una manera de entrar en este diálogo. ¿Por qué? Quizás no lo entendemos, pero para las personas de su tiempo era un trabajo común el levantarse cada día, y quizás 3 veces al día, no sé cuántas veces al día, pero muchas veces al día, a ir a buscar agua al pozo. Por lo tanto, entra en una materia común de necesidad de ella de ir a buscar agua al pozo, y le empieza a presentar que si bebiera del agua no tendría que venir a sacar más. No sé si ustedes entienden cómo Jesús empieza a trabajar con la mente. Trata de suplir su necesidad física, lo material, pero presentando principios espirituales. Dice: pero el que bebiere del agua que yo le daré, versículo 14, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un agua de fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. ¿Entienden? ¿Lo disciernen?
ella fue atraída con algo terrenal. Qué lindo, dijo ella, si yo no tuviera que levantarme cada día temprano para venir a sacar agua aquí y no tenga sed jamás. Pero Jesús estaba presentando principios eternos por medio de ilustraciones terrenales. Y Jesús va más allá. Entra en el seno familiar. Quizás tú no lo vas a poder hacer, yo no lo voy a poder hacer, pero el Espíritu Santo lo puede hacer. Y tienes que ser ungido con el Espíritu Santo. Le dijo, ve y llama a tu marido. Y ven acá, porque el Espíritu sabía de que ella, ¿cierto?, tenía problemas ahí conyugales. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer temía al Señor. Quizás aparentemente no era religiosa, pero la mujer temía al Señor, conocía de los profetas, conocía de los escritos. Pero aquí viene la mente con la cual tú y yo vamos a tener que tratar. Generalmente, cuando se abre la puerta a la conversación espiritual, entra el conflicto. ¿Por qué? Porque ella tenía un conflicto, ella tenía dudas, ella tenía una pregunta. Él era judío, era de otra religión. Ella era samaritana, era de otra religión. Entonces, ahora que él es más grande que cualquier persona normal, ella identifica que quizás es un profeta, un maestro. Le pregunta algo que dividía, una controversia. Y dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe orar. No sé si usted se ha tratado con otras personas que le hayan dicho, ustedes dicen que ustedes son el pueblo de Dios, pero nosotros creemos que nosotros somos el pueblo de Dios. Esto es muy común, es muy común. Y Jesús, mis queridos hermanos, no entró en debate, no entró en lucha, no quería ganar una discusión. Aquí hay otra lección para el misionero digital. ¿Cuántos hermanos que veo peleando en las redes sociales, discutiendo por textos bíblicos? No, esa no es nuestra labor. Cristo no fue a ganar un debate, Cristo no fue a ganar, sino que Él presentó un principio que no tiene que ver con lugares. Dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y la hora es, y aquí viene el principio, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues también el Padre a tales adoradores busca que la adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No entró en controversia, sino que le presentó al principio que ella necesitaba adorar a Dios en espíritu y en verdad. Debemos presentar este principio. Pero no quiero quedarme aquí, sino que quiero sacar la lección misionera, porque aquí empieza la lección que debemos entender esta mañana. La mujer le dice, sé que el Mesías ha de venir y que Él es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Pero ninguno dijo,
¿Qué preguntas? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, porque fue fuertemente impresionada de que lo que el hombre estaba diciendo era verdad. Había recibido al Cristo. Y dice, fue a la ciudad y dijo a los hombres, fue a la ciudad y fue testigo. Esa mujer había tenido una experiencia con Cristo y estaba siendo bautizada en el Espíritu Santo, porque su vida fue afectada por el Espíritu Santo. Se transformó en una misionera, porque fue testigo y contó. Y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y entre tanto los discípulos rogaban diciendo, Rabí, come. Pongan atención. Y Jesús le dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían los unos a los otros, ¿le habría traído a alguien algo para comer? Pues ellos estaban preocupados del mantenimiento, de la comida, de la bebida, del hambre. ¿Qué pasa con ustedes, mis queridos hermanos? Este tema quizás va a ser un poquito larguito. ¿Qué quieren? ¿Comida espiritual? ¿O están como los discípulos que quieren comida material, que ya viene hambre, empieza a sonar el estómago? Pero el alimento de Jesús no era la comida física. La comida de Jesús, dijo, la comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Predicar, ser misionero, para Jesús era comer. Comer. No podía comer un día si no hacía la obra de Jesús, no hacía la obra del Padre. Jesús no podía comer si no hacía la obra, si no era misionero, si no predicaba el mensaje. Él comía obediencia al Padre. Y aquí presenta, y quizás ustedes pueden pasarle lo mismo que les pasaba a los discípulos. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que venga la siega? Falta para que llegue la lluvia tardía, para que empecemos a bautizar y empecemos a dar el mensaje a las multitudes. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra como el que siega juntos se regocijen. Aquel que trabaja en el hombre, el hombre que trabaja en la obra, dice que recibe fruto para vida eterna. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu alimento? Está en la obra misionera, está en predicar el mensaje, está en trabajar por Cristo. ¿O está en el vientre? ¿O tu salario está en tu trabajo secular? ¿Dónde está tu salario? ¿Dónde está tu dinero, tu tesoro? La palabra presenta que el tesoro de Jesús estaba en el cielo, estaba la obra. ¿Dónde está tu tesoro? En el Jaime White tenía su tesoro en la obra. Vivió una vida de pobrezas junto a Ellen White, sobre todo los primeros años. Todo lo que tenían era en la obra, porque estaban comprometidos en la obra. Y dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en las labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que testificaba diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Algo tan sencillo, tan simple, y fue transformada en misionera, en testigo del Señor Jesús. Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Clamaron por la presencia de Jesús, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ahora creemos,
no solo por tus dichos, sino porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Algo tan sencillo, mi querido hermano. Cristo le había contado lo que era de su vida. Y con esa herramienta tan básica, ella trajo a muchos a los pies de Jesús. ¿Cuánto más ha hecho Cristo por ti y por mí? Me gustaría seguir presentando estos principios del Evangelio. Deseado de todas las gentes, nos dice: esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo, ojo, cada verdadero discípulo. ¿Tú eres discípulo de Cristo? Si tú fuiste bautizado, eres discípulo. Porque no puedes ser bautizado si no eres discípulo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Cada persona bautizada nace como misionera. Y yo te hago la pregunta: ¿qué espíritu tienes? ¿Cuál fue el que recibiste? El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Hay mucha gente que debido a esta pandemia, debido a este conflicto social que ha habido en Chile y que probablemente seguirá, tiene ansiedad, está preocupada, no sabe qué va a hacer de él. Y ahora está dispuesto a beber un agua que aplaque su sed y que traiga paz, verdadera paz a su corazón. Porque este mundo no puede traer paz. Colportorio evangélico, hay una cita hermosa. Dice: entre el pueblo que profesa la verdad presente, no existe un espíritu misionero que corresponda con nuestra fe. El temple de oro puro falta en el carácter. ¿Cómo? El oro puro falta en el carácter. La vida cristiana es más de lo que ellos piensan. No consiste en mera gentileza, en paciencia, mansedumbre y bondad. Estos son frutos del Espíritu. Esas virtudes son esenciales. Pero también el fruto del Espíritu. También hace falta el valor, la fuerza, la energía, la perseverancia. No tienen valor, carecen de espíritu y se desaniman con facilidad. No tienen empuje, no poseen los rasgos positivos de carácter que infunde al hombre el poder de hacer algo, el espíritu y la energía que encienden el entusiasmo. Si desea que sus esfuerzos tengan éxitos, debe tener valor, pero también confianza en Jesús. Vamos a seguir. El artículo 5 de la Constitución de los Adventistas del Séptimo Día de 1863, cuando fuimos fundados como iglesia, cuando nos organizamos, decía esto: que debíamos pensar y actuar como misioneros. Un misionero digital, alguien que quiera hacer la labor misionera en tiempos de pandemia, en cualquier tiempo por medio de las redes sociales, debe pensar y actuar como misionero, como Cristo Jesús. Su alimento debe ser obedecer a Cristo y llevar su palabra. Vamos a hablar un poco de la misión, ¿Qué es la misión? Y pues, y haced discípulos a todas las gentes. Discipuladlos. Me encanta esta versión. Esta es la versión BTX. Una versión textual. Y pues, discipulad. Haced discípulos, discipuladlos a todas las gentes,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchas veces cortamos ahí, pero ¿qué es lo que es hacer discípulos? Enseñándoles a guardar todas las cosas que os mande. ¿Cumplimos con esa misión cuando queremos bautizar? ¿Le enseñamos a ser discípulos? ¿A guardar todas las cosas? Aquí hay un llamado no solamente a evangelizar, hay un llamado a cumplir la misión. Tenemos una misión de educar. Educar es redimir, educar es enseñar. Los niños no solamente deben ser educados, los candidatos al reino también deben ser educados. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los siglos. Él va a estar con nosotros. Hoy, si queremos discipular a todas las gentes, y si queremos enseñarles a guardar todas las cosas, para que puedan ser salvos, y sean bautizados en agua y en espíritu. Aquí vamos a hacer ahora las advertencias de ser un misionero. Que nada te distraiga. Hoy en día, cuando usamos las redes sociales, todo nos distrae. Todo nos distrae. Y empezamos a hablar de cosas que no son la misión. El diablo sabe que le queda poco tiempo y por lo tanto quiere distraerte con temas que no son importantes. Que te pongas a pelear ahí por el 10%, que no, que sí, apruebo, desapruebo, ¿cierto? ¿Qué otras cosas peleamos? ¿Por qué otras cosas discutimos ahí en las redes sociales? No, mis queridos hermanos, eso no debe espaciar nuestra mente. La misión debe ser tu misión, personal, sin distracción. Muchas veces malinterpretamos esto, creemos que la misión de la iglesia, ¿no? Iglesia, significa congregación. Los tomados del mundo, sacados del mundo. ¿Para qué? Para predicar, para ser testigos. Y por lo tanto, la misión de la iglesia debe ser tu misión, porque tú eres la iglesia. Iglesia Remanente, página 103, dice: en un sentido en especial, los adventistas del séptimo día han sido puestos en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia. Les ha sido confiada. Proclamad los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Fuimos levantados como pueblo para predicar estos 3 mensajes, y ninguna otra labor debiera estar llevando a cabo un misionero digital, alguien que quiera utilizar sus fuerzas para predicar al Señor Jesús por medio de las redes sociales, por medio del internet. No hay tema, no hay tiempo para otra cosa. Guárdelo para las conversaciones familiares. Lo que debe escuchar la gente es a Cristo resucitado. Porque Cristo resucitado es presentado en el mensaje de los 3 ángeles, el Evangelio eterno. Quiero nombrarles el ejemplo de Jesús. Miren, deseado de toda la gente es 470. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido, opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres,
sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Los remedios no están ahí, no están en las políticas, no están si sí o si no, este presidente o esto otro. No. Esta política no. Los remedios para el mundo no estaban ahí. Para ser eficiente, para que seamos eficientes tú y yo en nuestro trabajo de misionero, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. El problema del mundo hoy está en sus corazones, en lo que ellos creen, en sus mentes, en su vida. Jesús debía transformarlos de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Ahora vamos a hablar de cómo trabajar, ya que tenemos esos principios de no distraernos, abrir los corazones por medio de pedir favores, acercarnos, no hacer división, no distraernos. Vamos a hacer 3 pasos para que usted pueda ser un misionero digital. Comparte tu fe. Tan simple como eso. Comparte lo que tú crees. Habla de lo que tú crees. ¿Qué hace que tu fe sea única y particular? ¿Por qué eres adventista del séptimo día? Comparte tu fe. Comparte lo que creemos los adventistas del séptimo día. Que eso esté en tus redes sociales. Que no estén bromas, que no estén chistes, que no estén memes. Eso es lo que debe estar en tus redes sociales. Eso es lo que debe ver el público. El resto, para nuestra intimidad familiar. Para afuera tenemos una misión. Comparte tu esperanza. Segundo paso. Habla de lo que te sostiene en la dificultad. ¿Cómo esperamos el retorno de Cristo? ¿Por qué estás tranquila? ¿Por qué sientes paz? ¿Por qué no sientes ansiedad en momentos de pandemia? ¿Por qué sabes, aunque se caiga el gobierno por revoluciones, Cristo te sostendrá y te alimentará? Porque no hay justo que mendigue pan, ¿cierto? Ni su hijo, ¿cierto? Ni hijos de estos justos que anden desamparados. Y también lo que puedes hacer por medio de las redes sociales, resuelve dudas a tus hermanos de iglesia o a otras personas. Explica pasajes bíblicos en su verdadero contexto y resuelves la duda de otros. 3 pasos. Comparte tu fe, comparte tu esperanza y resuelve dudas. Tan simple como eso. Tú puedes ser un misionero digital. Tú puedes predicar la palabra con estos 3 sencillos pasos. Quiero hablarles ahora del objetivo. ¿A dónde vamos a atacar entonces en esta misión digital? Debemos entender un poco dónde vamos a trabajar y vamos a elegir dónde vamos a trabajar. Y les quiero compartir algunos datos técnicos en el día de hoy. Facebook es la red social con mayor alcance, que tiene un rango de 25 a 35 años. Ahí puedes hacer publicaciones, puedes colgar videos o puedes colgar imágenes, ¿ok? La red número 2, YouTube, que abarca un rango de 18 a 35 años. Ese es su fuerte. Hay personas, obviamente, que de más edad, pero está concentrado en ese segmento etario. Ahí debes colgar videos, ¿cierto? WhatsApp, las redes sociales de comunicación, grupos, desde los 15 a los 49 años, o sea, súper abarcante. Si tienes amigos, tienes contactos, puedes mandar publicaciones, videos e imágenes. Después tenemos el cuarto, Instagram, que está subiendo. Más o menos ahí hay un empate técnico entre las últimas redes sociales. Instagram es de 18 a 35 años, pero más fuerte de 18 a 25. Videos cortos e imágenes. Twitter, otra de las redes sociales. Se usa mal, mucho para discutir. Hasta yo me he visto tentado ahí a discutir en Twitter. Es como el sector del odio, ¿ya? Tratemos de salirnos de eso y lo utilicemos de manera correcta. Twitter es mayor predominante en un rango de varones de 25 a 49 años y en mujeres de 18 a 25 años. Mensajes cortos y enlaces. Ahí eso es lo que se puede compartir. Enlaces
y mensajes cortos. Y una red que viene pujando, que yo no la había subestimado, que es Pinterest. Se comparten imágenes. Rango de mujeres entre 25 a 35 años. Ellos son los que más utilizan esta red. ¿Ya? Ahí hay un ministerio para las mujeres. Se comparten imágenes. He dejado algunas redes sociales fuera porque creo de que no son aptas quizás para el evangelismo, pero ustedes pueden explorarlas obviamente para ver qué se puede hacer en ellas. Quiero darles este dato, ustedes lo pueden revisar después más a fondo, pueden poner pausa cuando repitan este video que está en el canal. Este es un gráfico de Estados Unidos y Chile muy parecido a Estados Unidos, de los rangos etarios y de otras redes sociales, para que ustedes puedan ver cuál es su objetivo, ¿ya? A quiénes van a llegar en esas redes sociales y puedan adaptar el contenido. ¿Ok? Yo les voy a presentar algunas cosas de las cuales ustedes deben entender y deben tener cuidado. No puede rebajar el mensaje. Cuídese de usar, miren, mi querido hermano, los memes cristianos, memes adventistas. Rebajan el mensaje. La broma no debe ser usada para expandir el mensaje. Por más que usted escuche gente que dice, no, que eso sirve, hay escrito tras escrito del espíritu de profecía que debemos alejarnos en el tema del evangelismo de la broma, porque esto rebaja el mensaje. Sea claro y directo. No por cuanto más escriba, cuanto más llega, no. En algunas plataformas usted debe reducir, claro y directo. Y debe entender y estudiar a quién está dirigiendo lo que usted va a publicar, lo que usted va a compartir. ¿Ya? Puede servirle justamente lo del gráfico que hablamos de las redes sociales. Y sobre todo, Cristo es el centro. El centro de todo sermón, de toda publicación, de todo debe ser Cristo. Y Cristo, ojo, algunos creen que en los tres ángeles no está Cristo. Cristo es el centro de los tres ángeles. ¿Ya? Debemos aprender a explicarlo en el contexto de los tres ángeles. Les quiero presentar mi experiencia personal para ir cerrando. Quizás no nos va a dar más tiempo. Había otros personajes adventistas de los cuales quería hablar en el día de hoy. Mi experiencia personal viene desde julio del 2006. Ya llevo 14 años con la red social. Partí con Colorion Studio por YouTube, con unos videos musicales. Y ahora doy estudios, comparto, pastores predican en el canal, tratamos de hacer muchas cosas, por lo menos abarcar la gran mayoría de las redes sociales. Y puedo decir un testimonio muy hermoso. Muchas veces yo he creído que estos mensajes no llegan, no afectan vidas, porque la gente escribe poco, está más dispuesta a opinar y debatir en temas de política, por ejemplo, por dar un ejemplo, que en temas espirituales. Pero una vez, mi querido hermano, me contactó una joven, en una de esas puede estar escuchando, y me levantó el ánimo, porque dijo de que se había apartado de la iglesia, se había separado. El Señor Jesús la llamó por medio de un accidente, pero cuando el Señor Jesús la impresionó, empezó a ver mis mensajes, empezó a ver el canal, empezó a ver unas meditaciones del camino a Cristo, empezó a ver los temas y fue el medio para volver a la iglesia, para acercarse a Dios. Sí, mi querido hermano, si lo hacemos de manera correcta, el Espíritu Santo es el que va a utilizar el contenido. Quizás hoy no, quizás no mañana, pero lo va a utilizar. Debemos ser canales dispuestos para ser utilizados. Mi querido hermano, recordemos, no somos payasos. Esto no es un circo, esto no es un show. No somos influencers. Muchos creen que predicar el evangelio es ser influencer, ¿cierto? Sacarse fotos bonitas. No. Somos misioneros, somos testigos del poder de Dios, del poder de Jesús para salvar y convertir vidas. No debemos olvidar esto. Y cierro
con este testimonio, mi querido hermano, debemos llegar a ser tan fuertes en la labor misionera que debemos estar dispuestos a dejar la carne y la sangre en esta misión. Esta familia, el pastor Andrews, que ahora la universidad famosa, en honor a su nombre, entregaron todo por la misión. E inclusive los hermanos en su tiempo algunas veces no entendían lo que ellos estaban haciendo. Hermanos adventistas. Perdió a 2 de sus hijos por tuberculosis, por trabajar en condiciones quizás difíciles para llevar el evangelio. Tuvo 2 hijos más y perdió a su esposa por causa también de trabajar en la misión, también por tuberculosis. Era una enfermedad por estar expuesto al clima, a la nieve, al frío y comer poco. Él fue llamado para ser misionero en Europa, y él estuvo predicando en muchos lugares. Difícil momento, porque justo en ese momento hubo una gran depresión en Estados Unidos y no le llegaban los medios. Estaba entrando en una cultura distinta. Logró empezar con la página impresa, con las publicaciones, con los libros. Lamentablemente, perdió ahora a una de sus hijas, que era su ayudante editora. Revisaba y corregía otros idiomas, porque a él se le hacía difícil algunos idiomas en Europa. Mi querido hermano, después él mismo tendría que dejar su vida, muriendo de tuberculosis por causa del Evangelio. ¿Estás dispuesto a llevar la cruz? ¿Estás dispuesto a dejar quizás esas comodidades, esa zona de confort, para presentar a Jesús a otro, para ir a las líneas? Porque hay que sacrificar, mi querido hermano. Niégate a ti mismo, toma su cruz y síguele. Que ese sea nuestro mensaje por medio de las redes sociales. Que seamos un ejemplo del Cristo crucificado para poder alcanzar a otros. Vamos a terminar, mis queridos hermanos, con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiero pedirte esta mañana por este tema que quizá ha sido un poco más largo de lo común, pero que podamos ser empapados de ese Espíritu Santo que nos constituye como misioneros, que nos capacita, que nos da ideas, nos muestra y nos permite llevar la cruz del sacrificio para llevar el Evangelio a otros. Ayúdanos, Señor Jesús, a usar todo lo que tenemos disponible para presentarte a otros, porque vendrán tiempos en que querremos escribir algo en Facebook para glorificar tu nombre, en que querremos hacer un video y mandar a otros, pero estaremos arrancando, huyendo de aquí para allá, siendo perseguidos y solamente confiando en tu poder para hacer la obra. Que aprendamos a usar la influencia en las redes sociales de manera correcta. Te pido por mí justamente, para poder ser ejemplo de esto, y te pido por mis hermanos, para que puedan hacerlo. Que no nos distraigamos con los temas de este mundo, con los hashtags, con las campañas, con las modas, con los selfies, sino que simplemente puedan ver a Cristo en cada una de nuestras publicaciones, en cada uno de nuestros videos, en cada una de nuestras palabras. Ayúdanos, Señor Jesús, te lo imploramos y te lo pedimos. No porque haya mérito alguno en nosotros, sino en los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Desde ya, mis queridos hermanos, gracias por estar justamente con nosotros, y les invitamos para que podamos estar nuevamente compartiendo la Biblia. Para aquellos que puedan seguirme en redes sociales, ya está la invitación, ¿cierto? Colorion Studio.
Ahí pueden encontrar más material justamente para hacer evangelismo digital. Hay otras cosas. Y les agradezco el día de hoy por haber estado junto a nosotros. Que el Señor les guarde y les bendiga. Es mi deseo. Que el Señor nos bendiga. Feliz sábado a todos.